Damos muchas gracias a Dios porque estamos por empezar una etapa importante como iglesia. Y Dios ha puesto en mi vida una alta expectativa. No sé si en la tuya, pero en mí ha puesto una alta expectativa. Porque mi expectativa no está puesta en mi persona ni en ustedes. Mi expectativa está puesta en Dios. Y así es como debe de ser. Cada uno de nosotros debe ser nuestro pensamiento, nuestra expectativa debe estar permanentemente puesta en Dios. Yo a mi hermano, a mi amigo lo tengo para ayudarlo, para ministrarlo, para orar con él, para acompañarlo, para que él me acompañe a mí, pero ambos debemos de tener, todos debemos de tener nuestra expectativa puesta en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el título del mensaje, les voy a decir, esto surgió de una charla con mi hijo mayor. Me venía contando sus cosas, sus asuntos, y yo venía pensando en el mensaje. Entonces dije, bueno, tanto interés tenés en contarme tus cosas, yo te cuento las mías. Le dije, tengo que predicar el domingo, ¿de qué predico? Le digo, ¿qué título le pondrías al mensaje? ¿No es cierto? Entonces le comenté de que estamos próximos a nuestro evento de la Noche de Impacto y que lo que necesitamos es recibir instrucciones de qué se trata esta Noche de Impacto, qué es lo que vamos a hacer. Entonces él me dijo, bueno, ¿mozo o comensal? Me dice él. ¿Querés servir o ser servido? ¿No? Entonces le digo, bueno, pero ahí hay una contradicción, o soy mozo o soy comensal. Entonces de ahí salió el título de este mensaje, ¿no? La contradicción, mozo o comensal. Y obviamente que siempre le damos un fundamento bíblico a nuestros pasajes, a nuestras prédicas. Y el Señor, obviamente que ya viene hablando a nuestras vidas y es como que estamos acá, ya en la previa, precalentando los motores y esperando a que llegue el momento. Pero ¿cómo esperás vos que llegue un momento especial? ¿Sentado, sentada, tranquilo? ¿No? Obviamente que cuando estás en una sala de espera de un médico, estás ahí tranquilito y te tiemblan un poquitito las rodillas y ¿qué me va a decir el doctor? ¿Qué va a pasar? O si te tenés que ser intervenido quirúrgicamente, ya sabés de que te van a dormir, entonces otra cosa no podés hacer ahí, estás entregado. ¿Verdad? Pero en cuanto a las cosas para con Dios, lo que hemos proyectado, lo que hemos estado haciendo, hemos estado ayunando, hemos estado orando y seguimos orando y seguimos ayunando. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Sí? Y yo me considero siervo, pero me gusta que me sirvan, ¿o no? Yo cuando voy a comer a algún lado, viene el mozo, viene la moza y nos sirve. Yo no me pongo a hacer el trabajo de él. Él hace lo suyo y yo hago lo mío, ¿verdad? Entonces acá encontramos esta pequeña contradicción. Normalmente nosotros venimos los domingos a ser alimentados de la palabra de Dios. ¿Quién quiere ser alimentado de la palabra de Dios? Bien. Cuando eras chico te daban de comer en la boca, ¿verdad? Porque si vos no podías tomar el tenedor ni la cuchara, vos ¡paf! Metías la mano en el puré, ¿no? Y te ensuciabas todo. ¿Sí? No te creas, vos no te viste, pero tus padres te vieron, ¿verdad? Entonces otro te daba de comer en la boca, otro te servía, otro te cambiaba, otro te bañaba. Y con la palabra de Dios a veces nos toca alimentarnos y a veces nos toca alimentar a otros. Entonces ahí está un poco la contradicción. Yo quiero ser alimentado, ¿verdad? Ustedes recién me acaban de confirmar que quieren ser alimentados de la palabra de Dios. Pero hay que entender cuál es el momento en que yo tengo que ser alimentado y cuál es el momento que yo tengo que alimentar a otro. Entonces, a veces me toca ser el comensal y a veces me toca ser el mozo. Y en esta preparación nos toca a todos ser los mozos. ¿Sí? Y dentro de un restaurante
El precio de tu comida es para solventar los gastos de aquel que prepara la comida, de aquel que sirve la mesa, de aquel que lava los platos, de aquel que trapea el piso, de aquel que genera el pedido para que salga. Y hay muchas actividades que pagan el precio que vos pagás, que cubre el precio que vos pagás por esa comida que vas a compartir. Y normalmente, yo no sé cuántos han trabajado en una empresa o en algún lugar donde hay muchos empleados y siempre surge una competencia, ¿no? A ver quién escala más alto. A ver quién escala más alto. Y a veces el escalar más alto depende de cómo le piso la cabeza al otro para ir más alto, ¿no? Y hay muchos que hemos trabajado en lugares así. Y al Señor Jesús se le presentó una situación donde unos querían ser más que otros. Y para colmo, entre sus 12 elegidos, entre los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Y el Señor tuvo una respuesta para eso. Esto se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. ¿Quién quiere ser el mayor? ¿A quién le gusta ser el mayor? ¿El mayor de edad o el mayor en calificaciones? A mí me gusta ser el elegido. A mí me gusta ser el mimado, el elegido, el que me sirvan, ¿no? Cuando a mí alguna de mis cuñadas me pregunta ¿qué querés, Olson, para comer? Y yo me derrito todo. ¿No? A mí cuando me invitan a comer y me dicen ¿qué querés de comer? Y yo me siento, ¡wow! ¿No? Esta semana me sentí agrandado, digo, porque la mejor calificación de primer año está acá en Roca Eterna, en el primer examen. Tenemos el único 10 de todos los que cursan es de Roca Eterna. Y yo soy el pastor. Y ahí estamos, todas las calificaciones para arriba, ¿no? Entonces, a mí me gusta estar ahí en esos lugares. ¿A quién no? Cuando empiezo a crecer, vos vas a decir, ay, yo soy de Roca Eterna. Vas a sentirte bien. Y pertenecer a Roca Eterna tiene sus privilegios. Nos gusta estar en ese lugar. Pero para llegar a eso hay que fundar bases. Entonces, acá encontramos una situación donde el Señor Jesús en el versículo 42 en adelante les dice así. Así que Jesús lo llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo. Dice, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Dios te va a dar autoridad. Dios me ha dado autoridad. Y Dios te va a poner en un lugar de autoridad. Y a muchos ya los está poniendo en un lugar de autoridad. Pero ¿qué vamos a hacer con esa autoridad? ¿No? ¿La vamos a manejar como la maneja este mundo? ¿Esa autoridad? ¿O vamos a manejarla como la maneja el Señor? El Señor le siguió diciendo, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Ahora, ¿cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser grandes? Porque para ser grande tenés que empezar a servir. Una vez escuché una frase que me quedó penetrada en mi vida, que dice, si querés ser un buen líder, tenés que aprender a seguir a tu líder. Y tu liderazgo empieza cuando vos empezás a seguir a tu líder. Ahí empieza tu liderazgo. Es al revés de cómo maneja el liderazgo este mundo. Si este mundo maneja el liderazgo por prepotencia, por poder, no. El liderazgo en el Señor se maneja con humildad, aprendiendo a ser humilde, aprendiendo a ser obediente, aprendiendo a seguir al líder. Dios después te va a poner en el liderazgo. Ahí empieza nuestro liderazgo.
Sigue diciendo el versículo 44, y el Señor mismo se puso por ejemplo. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Me acuerdo cuando fuimos a visitar una comunidad en Misiones, nos asombró mucho los originarios de Misiones, cómo se organizan ellos, el cacique, ahí está el policía de la comunidad, todo, y ellos cocinan ahí en el medio de la selva misionera, y a la hora de comer están todos derechitos en fila. Uno veía a los chicos y decía, mirá, si vos pudieras lograr esto en tu escuelita de niños, le decía yo a Sandra, te felicito. Pero ellos con una prolijidad, con un orden, ¿no es cierto? Nadie se peleaba por ser el primero. Y acá a veces nos sirven algo y voy yo primero, correcto. No vaya a ser que me quede sin comer. ¿Verdad? Y eso nos asombró un montón. ¿Con qué prolijidad? Nadie se peleaba por ser el primero. Así que el que quiera ser el primero debe hacerse esclavo de todos. ¿Quién quiere ser el primero? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, porque acá hay muchos esclavos. Sigue diciendo el versículo 45, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Jesús hablaba del mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino, él siendo el Rey soberano sobre todas las cosas, él no vino a ser servido. Él vino a servir. Y vemos el ejemplo cuando él le lavó los pies a todos sus discípulos. Él se humilló, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló y se entregó hasta la muerte de cruz. Y él pagó el precio de tus pecados, de los míos y de toda la humanidad. ¿Quién soy yo para creerme algo? Si él se hizo siervo, ¿por qué yo no me voy a convertir en siervo? Claro, pero ese precio que él pagó, después lo llevó a una gloria que nadie jamás pudo obtener cuando él resucitó. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que lo vino a salvar. ¿Y cómo está tu mirada hacia el resto? ¿Cómo mirás tu barrio, tus amigos, los que vas a llevar a la fiesta, a la noche de impacto? ¿Cómo los mirás? ¿Con qué mirada los mirás? ¿Los condenás? Estos pecadores, borrachos, drogadictos, prostitutas y todo esto. ¿Cómo los miramos? El Señor no los miró así. El Señor dice que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Porque las vio que andaban descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tiene pastor está enferma, no sabe para dónde ir, no sabe si va a comer, no va a comer, quién la va a cuidar, quién la va a sanar. No sabe. Pero ahí estamos nosotros para hacer el trabajo del pastor con esas ovejas. El trabajo que hizo el Señor. Ir y conducir a esas ovejas a su Creador, a su Padre Celestial. Juan 3:16, versículo muy conocido, dice así, 16 al 17, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Quiénes somos nosotros para querer condenar a este mundo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Por más que haya sido lo que haya sido, nosotros no somos quién para juzgar a alguien. Nosotros primero tenemos que juzgar nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Y en eso va una pregunta. ¿Cómo está nuestra vida a la luz de la palabra de Dios? Ahí, ponete en el tamiz de la palabra de Dios y filtrá tu vida por la palabra de Dios y pensá, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo está mi vida de acuerdo como Dios la pide? Y así y todo, si encontrás imperfecciones en tu vida, es tiempo de someternos a Dios
para que Él haga los ajustes necesarios, para ponernos en condiciones y ser siervos de Dios. Esto que les conté, que Jesús tuvo que hablar con sus discípulos y decir, aquel que quiera ser más grande de todos tendrá que hacerse el servidor de todos, tendrá que hacerse esclavo, surgió por algo. Resulta que ahí hubo una petición de Santiago y Juan, dos de sus discípulos, Marcos 10, 35 en adelante. Dice que se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que les haga a ustedes? Concédenos que en tu gloria, en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús le dijo, cosa difícil piden ustedes, ciertamente deberán de beber de la copa, del trago amargo que yo tomo y ser bautizados por el bautismo que yo soy, le dijo Jesús, y ciertamente va a suceder, ¿no? Pero no está en mí, le dijo el Señor, sino está en el soberano Padre, y eso ya está determinado, quién se va a sentar a la derecha y quién a la izquierda. Pero claro, sus compañeros se enteraron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Sus compañeros se enteraron lo que ellos estaban pidiendo. Versículo 41 dice, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y con Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo. Y bueno, ahí le siguió diciendo, y después versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para ser servido y para dar su vida en rescate por otros. O sea que aún en aquel entonces había peleas a ver quién iba a ser el primero. Y a veces yo sé cómo es esto. No, que sea el pastor el primero, porque así va y hace él. No, que sea la hermana la primera, porque así va y hace él. No, que sea el otro el primero, el diácono, el ministro, así va y hace él. Queremos que otros sean los primeros para nosotros. No, yo soy el chiquito, el pobrecito acá, soy el último de todo. Yo soy la pobrecita acá, no, yo no puedo hacer. Yo recién llego, no puedo hacer nada yo. No. Lo que de gracia recibiste, de gracia debemos de dar. Y el Señor Jesús también se cruzó con uno que le preguntaba, quería, como decimos nosotros, chuciarlo al Señor Jesús y saber cuánto el Señor Jesús contaba con sabiduría. Y quería saber quién era el prójimo. ¿Vos sabés quién es tu prójimo? Prójimo es el próximo, el más cercano. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Medita un instante quién es tu prójimo, quiénes son los que te rodean, quiénes son los que comparten parte de tu vida diaria. El cliente, el jefe, el compañero, el vecino, ¿sí? Tu matrimonio, tu pareja, tus hijos, tus primos, tus tíos, tus abuelos. Eso es el prójimo. Y en Lucas 10, versículo 25 al 37, hay una historia muy importante ahí, de qué es lo que sucedió con alguien que se encontró varado en el camino. Pero primero, versículo 25 dice, en esto se presentó un experto en la ley, uno de esos que se la saben todas. Vos no conocés a ninguno de esos, ¿no? Donde vos hablas de política, sabe. Hablas de carpintería, sabe. Hablas de autos, saben. Hablas de coser a máquina en costura, saben. Hablas de amasar, saben. ¿No? Saben de todo. Bueno, ahí se le presentó un sábelo todo al Señor Jesús, que dice que era experto en la ley. Dice, para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
A mí me fascina cómo el Señor Jesús se dota de paciencia, ¿no es cierto? Y como que Él los caza en el vuelo. ¿Saben lo que es cazar en el vuelo? No es fácil cazar en el vuelo, ¿eh? Hay un dicho que dice ahí, este es tan rápido que le pone estampilla hasta las vacas, ¿no? De lo rápido que es. Y el Señor Jesús no es fácil cazar en el vuelo, ¿eh? Matar un ave mientras va volando, tenés que tener muy buena puntería. Y el Señor se dota de paciencia y yo ante ese, porque yo sé que lo que quiere hacer es chuciarme un poco, ¿no? Cuando viene alguien y te quiere hacer preguntas para ver, a ver, ¿cuánto sabe este pastor? A ver, este pastor que recién llega, a ver, ¿cuánto sabe? A ver, vamos a probarlo. Yo he pasado por ahí también, ¿no? Pero el Señor Jesús se dota de paciencia. El Señor Jesús lo pudiera haber enmudecido. Cállate la boca vos. Cerrá el pico. Pero el Señor fue paciente y vamos a ver hasta dónde llegás, le dijo. ¿No? Entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretás vos? Le dijo. ¿No? Y ahí va una pregunta que te la dejo en incógnita. ¿Cuánto amás a Dios? ¿Lo amás mucho, poquito o nada? ¿Vieron esas encuestas? Del 1 al 100 o del 1 al 5, ¿cuánto califica la atención que usted tuvo? 5, ¿no? Entonces, estoy ahí medianamente conforme. 10, muy conforme. Con una carita feliz o una carita triste, indique cómo usted fue atendido, ¿no? ¿Cómo lo califica usted? Entonces, ¿cuánto amás a Dios? ¿Cómo calificás hoy tu amor hacia Dios? Sigue diciendo que como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dijo, bien contestado. Así le contestó Jesús. Haz eso y vivirás. Sencillo, le dijo el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? ¿Y tu prójimo desayunó? No sé si desayunó, ¿no? Pero el Señor dijo que ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea que tendrías que estar preocupado por tu prójimo. Así como te preocupás por vos, tendrías que estar preocupado por el próximo, por el que tenés cercano. Ese te importa. Así como vos te cuidás la salud, el otro te tiene que importar como a vos mismo. Bien contestado le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ya a esa altura yo le hubiera dado 3 sopapos, ¿no es cierto? Porque no te alcanzó con lo que te estoy enseñando, ¿no? Entonces, pero el Señor es amplio en paciencia, gracias a Dios, y nos está dotando a nosotros de esa paciencia, porque con estas personas te vas a encontrar. Con personas así te vas a encontrar. Y el Señor, Él se pone de ejemplo siempre. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor agarró, yo me lo imagino a Dios, se arremangó, dijo, ahora te voy a contar una historia, para que entiendas bien de qué se trata esto. ¿No? Entonces Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Quedó ahí este hombre tirado. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. O sea que un hombre recién golpeado, sangrando, dice el Señor, medio muerto, cuenta y narra el Señor, tirado ahí al borde del camino, en la vereda, despojado de sus bienes. Se notaba que lo habían robado. Y pasó el pastor. Lo miró y se cruzó para enfrente. Y siguió de largo. No, porque voy apurado. Los hermanos me esperan para la reunión de líderes. Tengo que llegar. Tengo que atender las cosas del Señor. El sacerdote dijo, tengo que atender las cosas del Señor. No me puedo detener por eso. No puede ser. No me puedo distraer por nada. Y el Señor lo puso ahí de ejemplo.
¿Cuántas veces te cruzaste por al lado de un necesitado? De una persona triste, angustiada, y mejor que Messi, la hiciste, lo esquivaste. Sigue diciendo, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Un levita era aquellos que se dedicaban a la música en el templo, pero este le evitó. ¿Sí? Era un levita que también, apurado, no tenemos que llegar al ensayo, hay que preparar el arpa, afinar el arpa, hay que preparar las voces. No tengo tiempo con esto. Y a veces nuestra vida, nuestras responsabilidades nos quitan el verdadero tiempo. Si querés escuchar un mensaje sobre el tiempo, escuchá el mensaje de la semana pasada. ¿Qué hacer con nuestro tiempo? Pero ahí está. El Señor le presenta y le pregunta, contestándole la pregunta. Yo te voy a explicar quién es el prójimo. Porque vos me acabás de recitar, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? ¿Qué dice la ley? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí te estoy contando, mirá un prójimo tirado ahí en el piso, golpeado. Sí, sacerdote religioso, el levita, otro religioso, vestidos de santidad, que no tiene nada que ver con ser santos. Una túnica que dice, yo soy santo, que no tiene nada que ver con vivir la vida de santidad. Sigue relatándole el Señor Jesús. Dice, así también llegó al lugar el levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. Dice, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y esta es la parte que más me gusta porque es la parte que más me duele. Porque es la parte donde yo tengo que poner la mano en mi bolsillo. Y no porque tenga frío en la mano, sino porque tengo que invertir. El samaritano, acuérdense que el Señor Jesús estaba hablando con un conocido, entendido en la ley, con un sábelotodo, ¿sí? Que lo quería provocar a Jesús. Y el samaritano para los judíos eran las personas más despreciables. No había relación entre samaritanos y judíos. Entonces el Señor se lo puso bien clarito el ejemplo. Ustedes, los judíos, los entendidos de la ley, al que está tirado, enfermo, lastimado, quebrantado, le esquivan, haciéndose los grandes que entienden de la ley. Pero el samaritano, al cual ustedes desprecian, ese hace lo que hay que hacer. Ese atiende a su prójimo. Ese se baja de su caballo, de su cabalgadura, lo atiende, lo cura, lo sube a su auto, a su cabalgadura, lo lleva hasta un lugar, busca alojamiento, lo aloja, paga lo que gastó, lo que necesita gastar para que ese hombre sea bien atendido, deja cuenta, deja dicho, mirá, me voy a endeudar, si es necesario, yo tomo la deuda de él. Lo que gastes en él, anotámelo porque yo lo voy a pagar. Ese es nuestro prójimo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Una vez alguien preguntó, ¿qué harías por tus amigos en las redes sociales? Y yo le contesté, por los amigos soy capaz de tomar deuda con tal de satisfacer su necesidad. ¿Sos capaz de endeudarte por un amigo? ¿Sos capaz de eso? Por tu prójimo,
Porque lo mejor de todo esto, que para el samaritano, el hombre que había sido golpeado, robado y lastimado, no era un conocido de él. Era alguien que se cruzó en el camino que estaba necesitado. Me imagino el entendido en la ley cómo quedó. Cuadradito para colgarlo en la pared. ¿No? Así que amás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo el versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Tomá, clarito, clarito, clarito. ¿Amás a Dios con todo tu corazón? ¿Amás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sonó más fuerte el amo a Dios que al prójimo. Pero esto es lo que el Señor nos enseña. A muchos nos gusta figurar, estar, aparecer y que hagan un cuadro de honor donde el primero en la lista sea yo. Ahí, acá estuvo Maxi Olson y puso la piedra fundamental. ¿Y de qué sirve eso si no cumplo con lo que Dios me manda hacer? Unas palabras escritas en la pared, nada más. Pero lo que hagamos de verdadero corazón acá en la tierra va a sentar precedentes en la eternidad. Aunque tu nombre, mi nombre no aparezca en ningún lugar, pero va a estar asentando precedentes en la eternidad. ¿A cuántos les gusta que le digan que los quieren? ¿Verdad que a todos nos gusta, no? A mí de vez en cuando me dice, decime, ¿me querés o no me querés? Y yo le digo, las pruebas están a la vista. Acá estoy contigo, 25 años no te demuestran que te quiero. Ah, pero yo quiero escucharlo, de vez en cuando decímelo. Entonces de vez en cuando se lo digo, cuando está dormida, así no asenta tanto precedente. Porque si no se malacostumbran enseguida, ¿vieron cómo es? Entonces, pero a todos nos gusta que nos digan que nos quieren, ¿no? Y está bueno preguntarlo y decir, ¿me querés o no me querés? ¿Me amás o no me amás? La vez pasada hubo un acto, no sé, un lapsus chingatus, diría mi mamá, yéndonos a dormir, una intrusa en mi cama, se levanta media dormida porque ya venía la madre, y así entre dormida sale y me dice, te amo, papá. Entonces eso asentó precedentes. Pero después con toda la lucidez le digo, ¿me querés o no me querés? Ay, papá, qué pesado que sos. Entonces hay que aprovechar esos momentos. Porque esos momentos te llenan el corazón, ¿no? Y preguntar si te aman o no te aman, ¿no es cierto? Y que te contesten, sí, te amo, tonto. No tengo ojos nada más que para vos, ¿verdad? Aunque se la pasa mirando otras cosas, pero bueno. Y nos gusta que nos traten así. El Señor Jesús, luego de haber resucitado, Él pidió una prueba de amor. Él pidió una prueba de amor. Y fue con aquel que había hecho una declaración en la cual iba a fundar su iglesia. Pedro. Jesús en su momento, antes de ser crucificado, le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro fue el único que contestó lo que debía de contestar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que el Espíritu de Dios te lo reveló. Y sobre ese fundamento, sobre esa declaración, voy a edificar mi iglesia. Y a ti te daré la llave de los cielos. Y ahí es donde por primera vez el Señor Jesús utiliza la palabra iglesia. Y a Pedro le dio la llave de los cielos. O sea que a la iglesia se le fue entregada la llave de los cielos. Y por cierto que Pedro ya está muerto, esperando el día de la resurrección.
Y la iglesia, vos y yo que somos parte de la iglesia, somos los que tenemos la llave de los cielos. Somos los que tenemos la potestad para atar acá en la tierra y que eso sea atado en los cielos, para desatar acá en la tierra y que sea desatado en los cielos. Luego de que Jesús resucitó, habiendo tenido su última experiencia con Pedro, que fue esa mirada fulminante que recibió Pedro cuando Pedro lo negó por tercera vez y el gallo cantó. Y Pedro se sintió frustrado. Le fallé al maestro. Lo negué. En su momento de mayor aflicción, le fallé. Todos estaban con temor en ese momento. Yo tuve temor, dijo Pedro, y le fallé. Entonces Pedro se fue a pescar. Y al tercer día que el Señor había resucitado, el Señor se tomó su tiempo de reconciliarse con Pedro. ¿Cuántas veces te sentiste frustrado en tu vida? ¿Cuántas veces te sentiste frustrado? Que fallaste. Que le fallaste a un ser querido, a un ser que amás. Que fallaste. ¿Has tenido la posibilidad de reconciliarte? ¿Has tenido la posibilidad de poder volver y tener esa charla y pedir perdón y decirle cuánto lo amás? Si tenés esa posibilidad, no la dejes pasar. Tenés que hacerlo. Y resulta de que Jesús se aparece luego de resucitado y ya todos conocemos la historia, que estaban pescando y el Señor le dice echen la red a la derecha y salen la red que no la podían sacar, llena de peces. Y Pedro se da cuenta que es Jesús el que está en la orilla y Jesús los está esperando con el desayuno. Ahí, y ahí tienen una conversación. Es la primera vez que se ven con Pedro, Jesús y Pedro, después de haber sido negado Jesús por tercera vez. Entonces Pedro necesitaba esa reconciliación. Y ahí dice así, capítulo 21 de Juan, versículo 15, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. Vos fíjate bien, 3 veces lo negó Jesús a Jesús y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Era necesaria una reconciliación, era necesaria tener esa charla. Pero el Señor le estaba pidiendo una prueba de amor. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. O sea que el Señor, siendo el Dios soberano sobre todas las cosas, no pidió nada para él. Él no le dijo, escribime una canción, arrodillate todos los días en mi nombre y honrame, alabame. No le dijo eso Jesús. En esa reconciliación, vos cuando te reconciliás con alguien que estás peleado, vos decís, bueno, sí, yo te perdono, pero esto no me lo hagas más. Bueno, sí, yo te amo, pero fijémonos de no gritarnos tanto. ¿No? Y son cosas nada más. Nadie pide algo para otros. En una reconciliación nadie pide algo para otros. Pero Jesús en esa reconciliación pidió algo para otros. No pidió nada para él. No le dijo, bueno, Pedro, vos fíjate que si me querés, fíjate que vos me negaste 3 veces. No me niegues más, ¿viste, Pedro? No me niegues más. Pedro, dolido porque él se sentía frustrado, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor siguió insistiendo,
si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Lo amás al Señor Jesús? Apacienta las ovejas del Señor. Aquel que quiera ser el más grande se convierta en siervo de todos. Y ya para terminar, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, a los hermanos Gálatas, en capítulo 5, versículo 13, él habla de la libertad. ¿Cuántos se sienten libres en Cristo? Amén. Y el apóstol hace una aclaración. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Porque cuando el Señor llega a tu vida, vos te sentís liviano, porque sacaste un montón de pesos, cargas y ataduras que había en tu vida. Y te sentís liviano. Y cuando experimentás el verdadero evangelio, te sentís con ganas de correr y hacer, porque entendés lo que Dios puede hacer en tu vida. Y Dios pone más potencial en tu vida. Entonces eso te genera libertad. Y algunos nos aprovechamos de esa libertad y, bueno, ahora que el Señor me dio este don, ahora voy a someter a este, al otro, así, así. ¿No? Por ahí a alguno Dios le da el don de profecía y ya quieren empezar a profetizar lo que Dios no les dijo, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ojo, no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Ahora yo soy libre, ya está, hago lo que quiero. No. Dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. ¿A cuántos Dios hizo libres? Amén. Bueno, serví a otro con amor. ¿Tenés deseos de servir a otro con amor? El próximo sábado vamos a tener un lugar concurrido de gente necesitada del Señor. Ponete la mano en el pecho y decite, yo no importo. Importa el otro. Yo voy a estar para servir al otro. Yo no vine de comensal, vine de mozo. Yo no vine para ser servido, vine para servir. Y ahí vas a tener que estar atento a lo que suceda. Y miren, estos días me estuve acordando con mi esposa, cómo Dios, y voy a usar una frase que usé el día viernes en el grupo de amistad, cómo Dios te preparó ayer para el presente de hoy. Y Dios te prepara hoy para el futuro de mañana. En el año 2018, el Señor nos permitió trabajar con la pastoral juvenil del Distrito Sur. Y se organizó en la Argentina una fiesta del Día del Amigo a nivel nacional juvenil. Se proyectó hacerla en el predio de Esmata, en Cañuelas. Y la noche anterior, me gusta ser previsor, y con mi esposa nos fuimos la noche anterior para ya esperar a los jóvenes temprano a la mañana. Estaba pronosticado lluvia. Y yo iba por Ruta 6 con mi camioneta cargada con cosas y veía todo nublado. Y yo iba orando con Dios. Le dije, Señor, claro, uno se cree con mucha fe y se cree con autoridad de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Entonces dije, Señor, si tan solo me permitieras ver una estrella en el cielo, una estrella, yo voy a entender que mañana no va a llover. Y por ahí las nubes se abrieron y yo vi una estrella. Dije, Señor, gracias, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Creía eso, ¿no es cierto? Pero el Señor tiene excelente humor. Para aquellos que se creen que Dios es aburrido, Dios no es aburrido. Él tiene buen humor. Lo único que la gloria tiene que ser para Él y nadie más que para Él. Entonces, llegamos al lugar, nos hospedamos, acomodamos un poco las cosas, nos fuimos a dormir y al rato empieza a llover. Y llueve, y llueve, y llueve. ¿Y viste cuando esa lluvia que parece que tiran cuentones, baldazos de agua?
y que llueve más, y que llueve más, y que llueve más, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer los mensajes en los grupos de WhatsApp, ¿y qué hacemos mañana y qué no hacemos? Organícense y vengan, organícense y vengan, ¿no? Nos fuimos a dormir y en eso que estábamos durmiendo, mi esposa, entre dormida, la escucho decir, es necesario que el holocausto esté bien mojado para que la gloria de Dios se manifieste. Y yo dije, wow, no va a parar de llover. Entonces, enseguida mi mente fue al profeta Elías, donde él tuvo que hacerle frente a 450 profetas de Baal y a todo un pueblo incrédulo. Y dijo, mojen, mojen, mojen la leña. Y él oró y el fuego descendió y consumió todo el holocausto hasta el agua. Entonces yo le mandé ese pasaje al predicador. No, otra vez, Maxi, queriendo hacer las cosas que solo el Señor hace. Y después, entre paréntesis, al lunes siguiente el predicador me cuenta y me dice que él en ese momento estaba orando, que estaba diciendo, Señor, un predicador que se trajo desde México para otras actividades más esta, dijo, Señor, estos hermanos invirtieron en traer el predicador, invirtieron en alquilar un lugar y no para de llover y por favor haz algo, Señor. Y dice que justo recibe ese pasaje que yo le mandé. Y él dice, para mí fue una respuesta de Dios. Amanece, a la mañana el administrador del lugar, todo el lugar de estacionamiento era una laguna. Todo, se veían las noticias, inundado por todos lados. ¿Qué micro va a llegar? Y el administrador del lugar me dice, Maxi, ¿van a venir o no van a venir? Claro, él me cobraba por cápita. Por cada persona que entraba, él me iba a cobrar. Entonces, Maxi, ¿van a venir o no van a venir? Y yo le dije, mira, lo único que te pido es que dejes que los micros vayan directamente hasta el quincho, donde íbamos a hacer el evento, que era como a 500 metros del estacionamiento, para que los jóvenes no se mojen. Bueno, está bien, pero ¿van a venir o no van a venir? Van a venir. Confía en Dios que van a venir. Más de 700 jóvenes llegaron. Y la mitad eran jóvenes invitados. Y cómo Dios se manifestó en esa juventud. Fue impresionante. Terminando la actividad, se despejó el cielo, salió el sol como si nunca hubiera llovido. Y yo digo, Señor, qué buen humor que tenés. Porque la gloria se la quiere llevar Él. A Él no lo detiene nada, ni nadie. A ese Dios nosotros servimos. A ese Dios nosotros estamos representando. Así que esta semana puede ser la semana más catastrófica del mundo. Pero esta noche de impacto está en los planes de Dios. Y como Dios se quiera glorificar, es problema de Dios. Vos y yo hacemos nuestra parte, que es de servir. Y esa noche nosotros no nos vamos a alimentar. Esa noche nosotros vamos a servir. Vamos a alcanzar a las personas a los pies de Cristo. Y todo lo que hagas va a ser para servir a aquel que vos no conocés. Aquel que vos nunca le viste la cara. Porque a cada uno lo vamos a atender como ese hombre que se encontraba al costado del camino. Herido, lastimado. Y vos vas a ser quien le ponga las vendas, que lo cure y si es necesario te vas a endeudar por él. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Eso es creerle a Dios. Eso es creer en lo que Dios puede hacer en las personas. Dijo el Señor Jesús, hablando de comensales y mozos, en una situación cuando el Señor se encontró con la samaritana. Luego de tener esa charla con la samaritana, los discípulos dijeron, Señor, ¿te falta comida? Y Él les dijo, no. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Con eso yo me alimento, haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Que seas utilizado para que otros reciban de Cristo.